Mm, Esa es mi actividad 10 y es sobre una entrevista. Mi nombre es Carmen González y soy alumna de quinto semestre de TecMilenio, Campus Hermosillo, y a continuación les voy a hablar sobre la Guerra Fría. Esta empezó en el año de 1940 y 1980. Empezó con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entre los países que estaban era Estados Unidos y la Unión Soviética. Se le llama así Guerra Fría, curiosamente porque nunca se activó dicha guerra. Se dice que por el miedo a que la guerra llegara a una escala nuclear. Ahora les hablaré de los dos sistemas de economía que se tenían. El capitalismo era un sistema económico donde se llevaba a cabo la producción e intercambio de bienes y se dice que era para las clases altas. Y el socialismo era que los gobiernos tenían el mandato de cada empresa que hubiera en esos tiempos. Los representantes serían del capitalismo Karl Marx y del socialismo Francois Babeut. Ahora les voy a hablar sobre la Europa en la posguerra, su situación económica. En Estados Unidos formuló un plan llamado Marshall, que era un paquete económico para ayudar a su recreación. En total se entregó 17 billones de dólares, muy buen dinero para poder reconstruir lo que pasó. Todo se repartió, pero con esto llegaron a hacer un bloque antisoviético, lo que exactamente quería Estados Unidos. La situación política. El 7 de mayo colapsó Alemania nazi. Se juntaron los líderes aliados de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética para dividir Alemania en 4 zonas: una francesa, británica, una americana y soviética, y se resolvería el futuro de Polonia y Yugoslavia. Y eso se firmó en el Tratado de Berlín el 5 de junio de 1945. Y por último, su situación social. Se tenían diferentes ideologías sobre el capitalismo y el comunista. El ejército era muy violento con el pueblo, ya que era un descontrol. Los obreros pusieron todo de ello para conseguir vivir de una manera digna y como ellos lo merecían. Lo que más se dio en estos tiempos fueron las huelgas que hacía la gente para que los escucharan. Y fue así que por mucho que duró el tiempo de hacer sus huelgas, por fin fueron escuchados. Ahora voy a entrevistar a Alberto Monge, que es un conocedor amplio sobre este tema. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, empezaremos con las preguntas. ¿Qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo? La Unión Soviética y los Estados Unidos de América. ¿Por qué pasaron de ser aliados en la Segunda Guerra Mundial a ser enemigos? Bueno, no podría decirlo con exactitud, pero realmente, o a grandes rasgos, los líderes tenían intereses un tanto distintos. Por ejemplo, Roosevelt y Churchill estaban interesados realmente en detener a la Alemania nazi, mientras Stalin, que era el dirigente soviético, además de detener a la Alemania nazi, él estaba viendo por sus propios intereses, o sea, qué es lo que iba a ayudar a que su país fuera más grande y poderoso. O sea, que tenía una intención más puramente imperialista. Exacto. ¿Qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? Según recuerdo, y bueno, la historia que conocemos más comúnmente, pues inicialmente fue Alemania. Pues todos sabemos que ahí es donde pusieron un muro que dividía, que se dividía en la Alemania democrática y la Alemania socialista, que estaba más en comunicación con la Unión Soviética, ¿no? Había otras, estaba también lo que es
Corea, que también quedó dividida, ¿no? Y creo que sería, bueno, hasta ahí me acuerdo. Está bien. No recuerdo más. ¿Y qué opinión pública tenía la gente sobre la Guerra Fría? Pues no, más bien no era una opinión porque no entendíamos del todo, o por lo menos eso percibí yo era mucho más joven en esa época, estamos hablando de los 80s, entonces más bien lo que se percibía era una incertidumbre y un gran temor porque la guerra podía estallar en cualquier momento. Entonces, más bien yo creo que lo que se sentía era incertidumbre, fue una época de incertidumbre. Cierto. ¿Con qué momento contaban las dos potencias? Las dos potencias desarrollaron el armamento más peligroso conocido hasta ese momento en la humanidad, que desarrollaron las ojivas nucleares, o sea, armamento de destrucción masiva. Por eso el gran temor. Y por última pregunta, se dice en las investigaciones que pude hacer que todavía las dos potencias se siguen teniendo un cierto rencor. ¿Tú crees que podría empezar una guerra en un futuro con esos países? Bueno, yo creo que tanto Estados Unidos como, primero que nada, la Unión Soviética ya no existe. Está ahorita en una transición y que están cambiando de un sistema, o sea, abandonaron el sistema socialista y están adoptando el sistema capitalista y están buscando tener un gobierno democrático, pero pues aún están en esa transición. Entonces, como potencia ya no es posible porque se dividieron. Estados Unidos continúa, pero incluso Estados Unidos ha perdido poder también porque la economía mundial está tambaleante. Pues entonces yo creo que entre esos dos países no es posible porque uno de ellos ya no existe. Y yo creo que se dirigiría la atención a otras potencias que están en surgimiento ahorita, como puede ser China, como puede ser Corea del Norte. Por eso respondo a tu pregunta. Sí, muchas gracias por su tiempo. De nada.